Ok. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas, vamos a hablar de un tema bastante sabroso, vamos a decir, por el día de hoy. Esto es en relación a la conmemoración del Día del Chocolate, celebración del Día del Chocolate, que es el día 13 de septiembre, desde hace ya algunos años. Y hay muchas razones por las que vale la pena conmemorar este día, más allá del chocolate, que es bueno para todo y sirve para muchas cosas. Y tiene una cosa muy rara, muy peculiar, que me dijeron ahorita que mencionara, pero que no supe cómo. Nuestra invitada Sophie Van der Recken tiene información. ¿Cómo estás, Sophie? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué es eso que tiene el chocolate que nos gusta tanto? Pues aparte del placer tiene teobromina. La teobromina es un alcaloide, es lo que es la cafeína al café, la teobromina al cacao. Ok. Es decir, que nos pone alegre y nos pone activos. Ok, comer chocolate nos pone contentos. Por supuesto. Puede producir la serotonina, endorfinas, que son hormonas del placer. Es decir, mucha gente que en la mañanita para arrancar el día se toma un café, hay quien puede tomarse un chocolate. Por supuesto que sí, de hecho sería la vida mucho menos amarga si tomaríamos un chocolate cada mañana. Qué fea sería la vida sin chocolate, ¿verdad? Hoy el chocolate, el cacao, se conoce hace mucho tiempo, por el siglo XVI, llega a Europa y tiene una difusión a nivel mundial. ¿Qué tanto hay de chocolate? ¿Qué tanto se sabe del chocolate? Bueno, digamos que primero es muy importante para México porque es Claro. la cuna del cacao y por tanto de chocolate. ¿Por qué? Porque fue aquí el primer uso comprobado y la domesticación del cacao. Entonces, en términos de, por eso se dice que es el cacao de México para el mundo. Segundo, pues realmente a quién no le gusta el chocolate. Como dice un dicho, una persona de 10 dice que no le gusta el chocolate, ¿no? Entonces, dicen 9 personas le gusta el chocolate, el 10º miente. Realmente hay un consumo muy extendido tanto en su versión de bebida, en versión de comida o como complemento, como parte de exactamente, repostería, de cocina. y de platillo salado. Y de platillo salado. Exacto. Ah, por cierto, a ver si ahorita podemos hablar de eso, de los platillos salados con chocolate, que bueno, aquí tenemos algunos, pero creo que está bastante más difundido de lo que sabemos, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, si tomas el clásico mexicano, donde realmente se está fusionando la herencia entre México, la parte indígena y la parte mestiza, sería obviamente el mole. Sí, claro. El mole, que es un clásico, ¿no? Y si no, en términos de salado, pues puedes adaptar el cacao para hacer unos sazonadores, puedes adaptarlo para hacer acompañamiento de alguna ensalada. Ahí ya depende realmente cómo lo puedes usar, porque es muy noble. Claro. México, cuna del cacao. ¿Qué tanto se consume chocolate en México y en el mundo? Porque creo que no andamos tan arriba como otros lugares. Exacto, está un poquito para llorar, pero se puede componer con su ayuda. Sí, con un poco de chocolate. En México se consume aproximadamente 700 gramos al año por cabeza. ¿Es poco? Sí, muy poco. Si comparamos, por ejemplo, Brasil con 1,8 kg más o menos, o como Bélgica 9-10 kilos, o Suiza arriba de 11. 11 kilos al año por Así es, persona. por persona. Considerando que hay una parte de compra que es obviamente por parte turista. Sí, 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 por Un supuesto. buen turista que va a Bélgica o Suiza tiene que regresar con chocolate. Sí, por supuesto, pero o sea, la diferencia es Enorme. Es muy alta. Es muy alta. Había una parte, puede ser una parte cultural, que sería porque simplemente en un país más frío, como que se te antoja más un chocolate caliente. Aquí, por ejemplo, tienes desde las bebidas tradicionales como el pozol, hasta el chocolate caliente utilizando chocolate de mesa. Sí. Y bueno, los regalos, o que sea para el novio, la novia, la familia, que sean Sí. los chocolates, ¿no? Sí, siempre hay chocolates para regalar. Exacto. Este es el cacao. Así es. ¿De dónde sale? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se descubre que de esto sale toda esta enorme industria que creo que es multimillonaria e importantísima a nivel mundial? Así es. El cacao, bueno, se llama Theobroma cacao, sabiendo que hay varios tipos en la misma familia que no se utilizan para hacer chocolate. Aquí en México se produce más en la zona de Tabasco, son como unos 67-8% y un 32% a nivel de Tabasco. Digo, Ok. de Chiapas, perdón. De Chiapas. Así es. Y el resto del país hay un poco en Guerrero, en Oaxaca, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que completan a nivel mucho menor. ¿Cómo se va a ir trabajando? Pues básicamente tienes que utilizar el grano que está dentro. De hecho, lo tienes aquí enfrente. Es este. Si lo sacudas como sonaja, también lo vas a encontrar acá. Ok, entonces esta semillota, haga de cuenta que es un mamey, pero más rasposo, un poquito más chico. Y entonces tiene estas semillas Así adentro. es. Exacto. Ahorita vienen secas. Cuando son frescas pueden tener unas notas desde perla o nácar hasta bueno. morado, con todas unas zonas, pueden ser como rosas, dependiendo del tipo de cacao. Y esto es lo que se muele.
Así es, de hecho se tiene que tostar, descascarear y luego moler para tener la pasta de cacao. Una vez que tiene la pasta se puede o dividir entre los sólidos y la manteca de cacao o se puede hacer directamente una receta añadiendo por ejemplo azúcar y o canela o los otros ingredientes que quieras poner. Realmente hay más allá todavía la semilla, ese es el uso básico. La pulpa la puedes utilizar en agua o para hacer helado. La pulpa de esta... Exacto, es una pulpa blanca un poco como guanábana. Y de hecho tienes el centro también que se puede utilizar como dulce. De hecho, te traje ahorita, por ejemplo, una mermelada que se hace en Tabasco, así es, en este caso de Macuilis. Está utilizando tanto la parte de la pulpa, está utilizando también la parte que es como carnosa, digamos, adentro de la mazorca, también se puede utilizar. Y el corazoncito que está haciendo en dulce, que puedes ir comiendo tanto en mermelada o como dulce simplemente para acompañar, porque no un chocolate caliente. Oye, del cacao se aprovecha entonces pues, prácticamente todo, bueno, menos Exacto. lo de afuera. Exacto, lo de afuera se puede aprovechar, si lo pones directamente a congelación, lo puedes utilizar para servir tus helados, se ve muy bonito. Pues sí, bastante interesante. Oye, ¿por qué es tan bueno el chocolate? Además de esta parte que en el muy buen sentido de la palabra adictiva, ¿por qué es tan bueno el chocolate? ¿Por qué a todo el mundo le gusta? Por los sentimientos y recuerdos que te provoca. Por toda esta parte del placer, la textura, son notas de tueste. Realmente las notas de tueste son aceptadas a nivel humano generalmente. Aunque no han probado chocolate, es difícil que lo rechacen si está bien hecho. Me refiero a que no sea una pasta de cacao es muy amarga. Si le añades el azúcar para que se vuelva chocolate, sin problema. Entonces ahí depende un poco de la cultura, ¿no? Hay culturas donde prefieren más dulce, más fuerte. Más amargo. Exactamente. Ahí depende más bien del gusto de cada uno. Oye, de la parte del uso del cacao más extendida es pues, justamente el chocolate, lo que sale de estas semillas ya tostadas y descascaradas. ¿Qué tantas variedades hay? ¿Qué tan chocolate es el chocolate? Pues, ¿qué tan puro? Y en eso hay para todos los gustos. Así es, mira, en términos de cacao realmente hay tres tipos que decían antiguos, es decir, por color de la semilla. Fue cambiado desde 2008 con un estudio que se hizo a nivel genético, en el cual determinaron hasta 13 diferentes tipos de cacao. Y falta mucho más estudios, porque les falta muchas partes del mundo. En términos de chocolate hay varios. La norma 186, que fue renovada en 2013, define, por ejemplo, el chocolate de mesa, porque en el chocolate de mesa nada más añades el azúcar, pero no lo vas a poner molido. Puedes sentir, de hecho, los cristales del azúcar. Y si no, en términos globales, tienes el chocolate blanco, leche, semiamargo, amargo. El amargo, por ley, debe tener un mínimo de 40% de cacao. Pero entre más amargo es más chocolate, más cacao. Más cacao, exacto. Y se supone que más beneficios también, porque más cacao, menos azúcar. Sí, claro. Entonces, pero realmente te va a hacer más efecto, tanto sobre tu humor como tu salud, si lo tomas a como te gusta. Si te gusta un 50%, no te vas a tomar un 70%, porque no te va a gustar y es contraproductivo. O sea, de nuevo, en un pequeño símil con el café. Hay quien lo toma con dulce, o quien lo toma, por ejemplo, yo lo tomo sin azúcar, no me gusta el azúcar, y cargado. Exacto. Es algo parecido. Así es, con leche o sin leche. Le puedes poner miel, le puedes poner lo que tú quieras. Al chocolate es igual. De hecho, tienes las varas como tal. Te traje unos rellenos que son conmemorativos para, para la independencia de México. Excelente. Tienes chocolate de mesa. Te traje también, por ejemplo, una bebida prehispánica, que es, le llaman agua preciosa, exactamente. Y también te traje un chocolate Bean to Bar, que es de La Rifa, que es una chocolatería aquí en el DF. Bean to Bar quiere decir que trabajas desde la semilla hasta el chocolate, pero lo que tratas de hacer en general es un chocolate más de nicho. ¿Por qué? Porque quieres utilizar o un solo tipo de cacao o de una sola plantación o una sola región. Es como para encontrar unas notas diferentes, razón para la cual utilizamos este estuche para poder analizar los aromas que tiene y los sabores. Ok, oye, ¿qué tanto se sabe del cacao? ¿Qué tanto se sabe del chocolate? Ahorita me llamaba la atención que decías que se han hecho estudios a nivel genético, encontrando por lo pronto 13 tipos de variedades. ¿Qué tanto se ha estudiado el cacao? Se ha estudiado bastante, pero siguen buscando, porque realmente en término arqueológico, los restos más antiguos hasta ahorita están en el Manatí de San Lorenzo, por Veracruz, que es Olmeca. Pero se supone que los mocayas también por Chiapas lo utilizaban y son anteriores. Entonces, en términos de arqueología, pues van a encontrar seguramente restos más antiguos después, porque como van yendo atrás en el tiempo, pues habrá seguramente oportunidad de encontrar un poquito de teobromina en unas vasijas. Claro. Oye, ¿qué se busca más o qué se estudia más en el chocolate? ¿Las propiedades como tales? ¿Su parte histórica, cultural, que por lo que me dices es
antiquísima, o los Ajá. beneficios a la salud, porque entiendo que hay muchos también. Exacto, pues realmente se está estudiando todo en conjunto, porque por la parte histórica, por ejemplo, se está rescatando mucho en Tabasco. Tienen y están levantando y enfocándose mucho en la parte de las embajadoras del cacao, que son grupos Sí. de mujeres que están retomando plantaciones de sus papás o de sus abuelos y lo están trabajando, lo están capacitando, al cual participamos de hecho a través de INAES o del Sistema de Producción Nacional Cacao. Muy bien. Entonces, esa es una parte. Está la parte de las haciendas, como Jesús María, como La Luz o como Cholula, donde tú vas, puedes descubrir la plantación. Por ejemplo, Jesús María vas a ver la cocina chontal, donde se cocinaba antiguamente, y ves también toda esa parte de la fábrica. Entonces vas directamente del grano hasta la parte del chocolate y es muy interesante. Aparte viene, por ejemplo, más y más dándose a conocer al público. El Salón Chocolate este año fue su 5ª o 6ª edición aquí en el DF. Sexta, me parece, sí. Exacto, mientras que en Tabasco va a ser la 7ª edición del Festival de Chocolate en noviembre. Tiene mucho auge, están trayendo, de hecho, varios chefs o chocolateros de afuera. El año pasado fue nombrado embajador extranjero del cacao y chocolate tabasqueño, Christophe Berthelot de Atelier C. Entonces realmente se está dando más a conocer y más aplicaciones, como te decía, de las mermeladas. Sí. Pues antes no era tan clásico que encuentres eso en el mercado. No, de hecho era la semilla y se acabó. Exacto. Incluso la pulpa no se consumía o se consumía muy poco. Exacto. La particularidad de México también es que vas a encontrar aquí un cacao que no está fermentado, que está, como le llaman, lavado y secado al sol. Es decir, que se pasa esta primera parte del precursor de aroma, lo que hace que al momento de trabajar únicamente es para chocolate de mesa, se supone, va a espumar más. Okay. Entonces, allá también cuando hay unas grandes eminencias de chocolate que vinieron a México redactando su libro a punto de imprimir y que se enteran que existe un chocolate sin fermentar, un cacao sin fermentar, y se quedan de, ¿cómo? No, pues sí, es que se utiliza exclusivamente para chocolate de mesa, etc. Directamente habló su editor de, tenemos que modificar unas páginas, párale, ¿no? Detén la prensa. Exactamente, para que no vaya a ir con un error, porque no hubiera soportado el señor sabiendo que había una omisión, se tenía que corregir. Sofía, vamos a hacer una pausa, dame 2 minutos y ahora regresamos. Por favor, adelante. No. Estamos de regreso hablando sobre todo lo bueno que tiene el chocolate, que además es bastante a propósito de la conmemoración del Día del Chocolate, que es mañana, 13 de septiembre. Sofía Van der Brecken me acompaña. Oye, datos muy interesantes que nos estás dando. Hablábamos hace un momento, antes de la pausa, de todo lo que se ha estudiado del chocolate, por Exacto. la parte histórica, la parte cultural, la parte, las propiedades, valga la redundancia, propias del chocolate y muchos beneficios que tiene, no solamente para el gusto, sino también en temas de salud. Para el cuerpo, exacto. De hecho, ayuda mucho en términos de prevención, por ejemplo, de agilidad mental, prevención de Alzheimer. ¿Por qué? Porque, hicieron estudios y descubrieron que si, por ejemplo, das unos 20 gramos de chocolate, lo más amargo que te guste. O sea, lo más cercano al cacao puro. Idealmente sí, exacto, pero que te guste, insisto, porque si no te gusta lo vas a tomar a las malas y no tiene el mismo efecto, ¿verdad? Allá ayuda mucho a los niños a quedar concentrados en la escuela. Es muy bueno para adultos mayores también, pero realmente es bueno para todos. Realmente por los efectos que te dan del placer, pero también de activarte, tiene magnesio que combate el cansancio. El cansancio, sí. Tiene mucha fibra también. El cacao es muy rico en fibras, exacto. Hay tanto del chocolate que incluso, por ejemplo, hablando de chefs, hay solamente de chocolate. ¿Les da para especializarse pues en el cacao? Claro, de hecho, bueno, por nuestra parte, ahorita habla Sofía como la chocolatería Le Caméléon. Lo que estamos a punto de lanzar, de hecho, es una bebida de cacao hecha en empresa francesa. ¿Por qué? Porque queremos resaltar esas notas, al igual que tu café lo puedes hacer con cacao, pero con el buen tamaño de la molienda. Y con el cacao molido, como el café, pues tostado y molido. Exacto, es muy fuerte, pero depende de qué tanto te gusta el amargo, ¿no? Se utiliza también la cascarilla como tal, si está sanitizada, se utiliza para infusiones. Eso también se hace mucho en Michoacán y ahorita está llegando al DF. O las bebidas antiguas que son como el pozol, ahorita se está especializando utilizando varios tipos de cacao o variando el tipo de maíz, porque son bebidas muy nutritivas y muy, muy sanas. De hecho, se utilizaban a término medicinal, al pozol, utilizándolo con miel, por ejemplo,
para fiebre y otras cosas. Se supone como que, remedio, pues. Así es. En Tabasco y en Chiapas se utiliza el pozol para bajar la temperatura corporal. Cuando hace estos calores de 40 a 45 grados que puede alcanzar en plantaciones, ahí es cuando tomas el pozol, te vas todo el día a trabajar, te tomas tu pozol y todo lo que le llaman el chichito, que esto es aparte del residuo, y con eso aguantas trabajando un día sin problema. ¿Qué es eso? Como el asiento. Como... Exacto, el asiento de cacao y de maíz que queda en el fondo. De hecho, se supone que lo tienes que menear y según la forma en que lo meneas, dicen en Tabasco que pueden ubicar de qué pueblo o región vienes. Ah, mira. O sea que es muy, muy como típico. la manera de agarrar el taco. Exactamente, o la manera de batir también el chocolate al molinillo. Exacto. Oye, además en la preparación hay cualquier variedad de formas, de técnicas. Me decías hace un rato sobre los porcentajes que tiene de cacao, según la norma oficial, pero también en la manera de preparar, cada lugar tiene su propia forma de hacerlo. Así es. En México, en Tabasco, Michoacán, pero también en Europa tienen sus maneras peculiares de prepararse y de consumirse incluso. Sí, mira, realmente lo bonito del chocolate es que cuando se fue repartiendo, digamos, en México y en Europa, cada región y cada país lo va adaptando. Por ejemplo, en Bélgica lo típico sería un chocolate relleno. Si vas a Francia, tal vez sería un poquito más en términos de repostería. Si vas a Suiza, las típicas tabletas que se hacen más con chocolate, con leche. Con leche, sí. Porque pues tienes montañas, pasto, vacas, leche, pues hay que chocolate, aprovechar leche. lo que hay. Exactamente, entonces lo van adaptando. O si te digo, por ejemplo, el típico chocolate con menta, que es el británico, ¿no? Entonces, al igual las bebidas, si hablas del chocolate español, es un chocolate muy espeso, pero muy espeso. De hecho, me tocó probar uno en Praga el año pasado y realmente parece más un pudín que una bebida. Cuando me quedé así digo, con cuchara. Sí, literal, exactamente. Lo que aquí no se da tanto, porque aquí se va a tomar más como chocolate de mesa, en leche o en agua, y ya estás. Oye, ¿hay otros lugares donde se tome con agua? Sí, claro. De hecho, en Colombia lo toman con es pasta de cacao, es decir, sin azúcar, como un shot en la mañana. Espectacular, una delicia. De hecho, cuando puedan aquí, por favor, váyanlo probando. Vale mucho la pena y es mucho mejor por salud. Oye, ¿y se puede conseguir, por ejemplo, la pasta de cacao? Claro, si vas a buscar aquí, hay empresas grandes que lo pueden llegar a vender, o tienes, por ejemplo, unas haciendas que lo tienen aquí, como Jesús María, si lo tiene la marca Casep, lo vende aquí como tal. Sería lo ideal, obviamente, pero hay que ver a qué hora te levantas en la mañana, agarras tus semillas, las tuestas a comal, las vas moliendo y obviamente haces tu chocolate al momento. Pero debe de haber algún exquisito que lo quiera hacer. Por supuesto. Hay a quien le gusta ir a comprar su café y molerlo él mismo. Exactamente. Hasta tostarlo en casa, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, hay gusto para todos. Exactamente. ¿Qué tipo de chocolate es el que tiene mejor aceptación? ¿El dulce, el medio amargo, semiamargo, el que es con agua, el que es con leche? Te lo voy a poner al revés. Más bien acá chocolate tiene un uso y el uso pide un proceso. Ese es uno. La otra es que depende del momento del día. Si te digo cuál es tu chocolate preferido, sin citar marcas, ¿cuál es? Semiamargo. En general semiamargo, pero de día. Ok. Si me preguntas, nosotros manejamos como unos 80 diferentes en tableta, tenemos mole, etc, etc. A cada momento hay un chocolate que te va a ir, además depende de la compañía también. Entonces allá es donde, aparte de tu gusto, por ejemplo, no comería el chocolate chapulín en la mañana entrando. ¿Por qué? Porque tiene una nota de sal. Eso se presta mal más fin de mañana o en la tardecita. Por ejemplo, yo iría un poco más dulce, o sea, un shot en la mañana, yo feliz. Así algo muy amargo. Como va avanzando para despertar, ¿no? Que te dé el golpe de teobromina. Sí. De allá más adelante, pues vas a un semiamargo o unos de leche, depende cómo va avanzando tu día y de tu humor, por supuesto. Si estás de mal humor, ni lo vayas a probar, lo vas a arruinar. Porque al momento de trabajarlo, si estás de mal humor, al momento de trabajar en el molino, se va a trabar. Ese está matemático, ese es matemático. Comprobado. Exacto. Y al momento de trabajarlo en el taller, como me dijo un practicante, le dije, si estás de mal humor, no trabajes chocolate, se te va a poner gris. Entonces lo hizo técnicamente bien y 3 días después en su Facebook estaba leyendo, estuvo de mal humor y se puso gris el chocolate. Y dije, pues sí, yo lo sabía. Entonces sí, son detalles importantes. Entonces, en resumen, aquí te lo van a tomar mucho como bebida, creo que en el DF como tal. Hay toda una polémica, obviamente, con la parte de sabor a chocolate, que huele a chocolate y no lo es. Entonces, allá más bien lo que podemos recomendar es pues simplemente leer la tabla de Justo ingredientes. Eso te iba a preguntar. ¿Hay bebida sabor chocolate?
Por Que supuesto. incluso huele a chocolate. Así es. Pero de cacao no tiene absolutamente nada. Si es cacao, tiene que ser cacao, porque no, allá va a ser la cocoa en polvo. Pueden poner algún saborizante, dependiendo del objetivo, obviamente, Sí, claro. pero realmente, o pueden tener tipo tablillas, Sí. que sería sabor a chocolate, pero realmente allá tiene menos sentido. Si pones una grasa vegetal, el objetivo es que puedas aguantar más temperatura o que sea también un precio más accesible para Sí. clase socioeconómica que no tenga tanto medios. Oye, una pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿El chocolate blanco es chocolate o no tiene cacao? A eso Claro, me mira, refiero. la norma define que sí lo es. Ahora, cuando tú hablas de un chocolate amargo, semi-amargo leche, contiene manteca de cacao y sólidos, que son los dos derivados. En el caso del chocolate blanco es blanco porque tiene nada más la manteca de cacao. Entonces, si tiene un derivado de cacao, sí. Si tiene sólidos, no. No. Pero O sea, lo tiene sí. y está denominado O sea, como la tal. norma dice que sí es. Sí, mira, si quisiera ser muy ético dentro de lo que cabe, podrías llamarle masa blanca. Pero realmente cuando ves la textura sí se acerca a la del chocolate y sí tiene el derivado que es la manteca de cacao, eso es innegable. Ahora vas a encontrar sabor a chocolate blanco, es decir, ¿cómo se llama? Grasa vegetal con leche y azúcar. Sí hay también, o sea, hay para todos los gustos y todas las carteras, ¿no? Claro. Realmente tú decides lo que consumas. Oye, el uso del chocolate en lo dulce o con dulce pues, es muy difundido. Pero con Claro. salado, Con salada un poco menos, allá depende más bien la costumbre de la familia, ¿no? Porque realmente el mole está muy difundido. sí, Y es algo claro. salado, Bueno, aunque más no allá resalta tanto la más nata. allá del mole, por Así supuesto. es. Pues hoy en día en mercado se está especializando y vas a encontrar muchos pequeños que te van a estar probando, por ejemplo, unas recetas, pues al igual que hicimos una de chapulín, vas a encontrar otra de sal de gusano, por ejemplo, etc, etc. O sea que hay más y más curiosidad y la gente quiere jugar con texturas y notas aromáticas. ¿Y el chocolate se presta para Por supuesto experimentar? que sí. Sí, por supuesto. De hecho, por eso ir por tipo de cacao o por estado o pueblo, ¿no? Cuando vas comprando cacao, es muy importante. Por ejemplo, dentro de las fuentes de cacao, si le puede llamar así, en Pichucalco está, por ejemplo, la hacienda de Don Tito siendo muy famoso porque tiene, según él, 40 subvariedades de cacao. Entonces, realmente cuando compras un cacao allá, sabes que está bien fermentado, sabes que hay diferentes tipos de granos que tú vas a comprar a precio diferenciado. ¿Por qué? Porque lo tienen que ir separando, ¿no? Claro. Al igual en Tabasco, las mujeres empezaron como de forma muy genérica, pero después, poco a poco, ahorita ya están haciendo los tuestes de forma correcta, van a empezar a separar granos y eso puede llevar a que más adelante se haga un chocolate bean to bar por tipo de cacao y que se presenta a concurso como el International Chocolate Awards, donde hubo 3 empresas mexicanas este año que ganaron premios y que van para la final mundial en octubre en Londres. Vaya, oye, Es ahora el chocolate entonces, el cacao, el uso del cacao difundido pues, prácticamente por todo el mundo. Por supuesto, ¿En Asia aunque... también? ¿En dónde? ¿Asia? Asia sí, Japón, claro. China, Indonesia es un productor de cacao importante. Ahorita creo que está alcanzando una cifra de 10 a 12% de la producción mundial. Y de hecho, en términos de consumo, China está empezando en versión chocolate visto como un alimento o producto de lujo. Entonces, realmente, aunque tenga un pequeño porcentaje, es una cantidad inmensa de gente. De hecho, Claro. Beijing tiene Sí, su no, museo de chocolate. O sea que están muy curiosos, japoneses también, tienen los mejores chocolateros, en general van para este mercado porque pueden poner cosas muy locas y saben que va a ser aceptado por el mercado japonés. Claro. El chocolate combina con todo prácticamente. Excepto un mezcal que hemos probado, que era un Istero amarillo, que todavía le buscaré forma algún día de encontrarle su maridaje, pero sí lo puedes maridar con vino, con mezcal, con cervezas, con lo que quieras de bebidas. Realmente no hay una hasta la fecha que realmente, excepto este mezcal en particular, que tenía una nota verde como de resinosa de Pero pino. habrá, en alguna variedad habrá. Sí, que seguramente pero se lleva. realmente allá le buscas, ahí es donde puedes jugar con los rellenos, porque el relleno te va a poder o suavizar o al contrario resaltar alguna nota de tueste, etc, dependiendo de la forma de maridaje que buscas. Excelente. Tenemos un par de minutos, Sofi. ¿Alguna recomendación para hacerse de un buen chocolate? Obviamente sé que va mucho al gusto de la gente. Exacto, pues realmente primero buscar, ir probando varios tipos de chocolate
y de allá estar jugando un poquito cuando uno tiene tiempo cuando cocina, ¿no? Que sea en su versión de postres o su versión salada, dándole un toque diferente que su familia va a apreciar. Y más que nada, pues enfocar y regresar a las raíces, comprobando otra vez esas bebidas antiguas, por ejemplo, descubriéndola tanto en un salón como en el Festival de Tabasco. Que además tiene todo un ritual, ¿no? También el chocolate, por ejemplo, estos recipientes por supuesto. Propiamente para la bebida. Así es, y de hecho del pozol se toma o en peltre o en jícara, depende del tipo de maíz que se utiliza, si es shegua o si es sancochado. O sea, entonces digo, realmente tiene que ser o nixtamalizado o, ¿cómo se llama? Hervido, ¿no? Y este, por ejemplo, es un cernidor que se utiliza para quitar los pellejitos del maíz, exactamente. Entonces, al momento de hacer el pozol en el apaste, que es este recipiente circular, pues van quitando para que no sea demasiado maíz que se vaya quedando. Es una especie atrapado. de coladores. Exactamente, que se utiliza obviamente de forma natural, porque es una jícara donde realmente se hicieron los hoyitos. Perfecto. Sofi, ¿algo más que nos quieras agregar? Si gustas por un chocolate para que les cuenten. Sí, porque una cosa es que lo hablemos, la otra es que... Sí, ya lo había pensado, nada más. La sonrisa nada más para que vean de qué hablamos. Se me hacía como feo no poder convidar aquí. Exactamente. Pero sí. Aquí vas a tener una colección especial que tiene un relleno verde, blanco y rojo, al igual de la bandera. Mire, se los enseño aquí rápido. Así es. Es un chocolate de especialidad, si lo puedo llamar así. Te recomendaría... ¿Este qué es? Esa es una interpretación de chile en nogada. De hecho, donde tienes los 3 colores de la bandera, sin colorantes. Perfecto. Los 3 primeros es verde con muchos cítricos, del cual té limón, por ejemplo. El del centro es la parte como más blanca que tiene tequila y chile morita. Y de la derecha tiene un relleno tequila y chile morita. Sí, así es. Es muy picante. A ver. Si estás despertar, adelante. Me lo voy a echar. ¿Cuál es? El del centro. ¿Este? Así es. Venga. Bueno, voy a probar este chocolate y con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Pase una excelente tarde, descanse, pruebe un chocolate, que es bueno a toda hora. Con su permiso, yo lo voy a probar, Sofi. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana con otra charla en línea.